reconstruyendo el altar de Dios, en esta serie de reconstruyendo el templo de Dios. Ya vamos por nuestro 13º tema en esta serie. Y solo para hacer un recuento, si alguien está 1, 2 o 3 semanas recién acompañándonos, o quizás esta mañana probablemente recién, este es un pueblo, la nación de Israel, un pueblo escogido por Dios, que ha sido llevado por su desobediencia a tierras lejanas de Babilonia, en ese tiempo por 70 años en estado de esclavitud. Y después de 70 años ya existía una profecía dada en el libro de Daniel de que acabados esos 70 años de esclavitud, Dios los liberaría. Era una promesa dada por Dios y se da. Y Dios usa al rey Ciro el persa para firmar un dictamen de retorno de todos los judíos que quisieran a su terruño, a Jerusalén. Pero Dios no solamente los saca de esclavitud y los hace regresar, les da una misión específica. Dios es así. Dios no salva en vano a nadie. Entonces no es como algunos piensan tan sencillo que ¿quieres recibir a Cristo? Sí, yo, ponte de pie y ahora conmigo. Ya recibí a Cristo. Yupi, feliz de la vida. No es así de tan sencillo. Aceptar a Cristo implica una serie de responsabilidades. En realidad es más complicado vivir como hijo de Dios que no siendo hijo de Dios. Porque no siendo hijo de Dios tienes todas las concesiones que quieras, puedes hacer todo lo que quieras, nadie puede decirte nada, eres hijo del diablo. Y a un hijo del diablo nadie le pone un pare, nadie le dice no hagas esto, no hagas el otro. Más bien el diablo te dice haz todo lo que quieras, sé libre, ¿no? Pero en Dios hay límites, la salvación trae límites, el amor de Dios trae límites y los límites representan para nosotros seguridad. Representan seguridad. Los absolutos de Dios representan seguridad para nosotros. Y cuando uno llegue a entender eso, entonces uno ama esos límites, no los rechaza, no los está criticando, no está haciendo observaciones. ¿Por qué dice Dios esto? ¿Por qué hay que obedecer aquello? No está haciendo observaciones de ese tipo, simplemente ama los límites de Dios. Y esta nación odió los límites de Dios y por eso fue 70 años a la esclavitud. Pero Dios en su gracia los libera, regresan con una misión, reconstruyan mi templo. Regresan entusiasmados para hacer eso, ustedes saben. Ageo capítulo 1 describe no el inicio de la reconstrucción. Si usted va al libro de Esdras, que lo estamos usando paralelamente en la historia, Esdras capítulo 2 describe el momento en que llegan y empiezan la reconstrucción del templo. Dentro de un instante vamos a regresar a ese texto, pero paralizan la obra. Y por varios años se queda paralizada. Ageo capítulo 1 nos describe el momento en que retoman la reconstrucción del templo del Señor allí en Jerusalén. Pero Dios tiene que despertarlos. Ageo capítulo 1, versículo 14, el momento preciso en que Dios dice literalmente: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, la autoridad política, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, la autoridad religiosa, y al resto del pueblo, el espíritu del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Empieza la reconstrucción, retoman la construcción. Pero veíamos la semana pasada que eso es externo, es un cambio de conducta externo. Estaban adormecidos varios años, ocupados en ellos mismos. Es lo clásico en la persona que se aleja del Señor. No piense en Dios, piense en sí mismo. Se vuelve una persona egoísta, se vuelve una persona egocentrista. No le importa el sentir, la vida de todos los de su entorno. Le interesa solamente él o ella, vive para sí mismo. Y así estaba la nación de Israel por muchos años, habiendo tenido una misión que Dios le dio. Dios tiene que despertarlos de ese estado caótico en el que estaban viviendo en oscuridad. Y bueno, ya regresan al trabajo, pero no regresan con una actitud saludable. Y Dios ya empieza a ver esto en sus corazones. Capítulo 2, ya pasamos por esto, versículo 4. Por eso Dios les dice: esfuérzate, trabajen, yo estoy con ustedes. Los tiene que animar, pero ya Dios está viendo en el corazón de ellos. Algo no está yendo bien en sus corazones. No tienen la actitud correcta para construir mi templo. Y es tan importante la actitud en el corazón para hacer cosas para Dios. No es hacer solo cosas para Dios. No es pararme en un panel, no es pararme detrás de una cámara, no es pararme en la puerta para recibir a la gente, no es pararme en la puerta para recibir arriba a las personas, no es pararme delante de un aula con niños o un grupo de jóvenes. Eso es fácil, cualquier persona lo puede hacer, hasta cualquier persona podía pararse acá a predicar. Pero ese no es el punto. El punto es con qué corazón lo haces, cuál es tu actitud al hacer todo eso.
Y eso representa, me voy adelantando, representa una ofrenda. Si nunca lo has visto así, lo que hacemos para el Señor es una ofrenda que estás colocando sobre el altar de Dios. No es algo que tú hagas solamente, es algo que colocas en el altar de Dios. Y Dios está viendo, lo que están colocando sobre mi altar no me gusta el olor. Y es por eso que leímos la semana pasada y adrede, nuestro hermano Guillermo nos guió en la lectura. Si usted se dio cuenta, si estuvo el domingo pasado, leímos exactamente los mismos versículos, no cambiamos. No cambiamos. Y curiosamente el versículo 14 devela el sentir de Dios. ¿Qué es lo que está viendo que nadie se da cuenta? Ellos están trabajando en la obra del Señor, pero dice el Señor, verso 14, capítulo 2, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Yo decía la semana pasada, esto es como un cortocircuito en la historia, porque están haciendo cosas para Dios, están reconstruyendo el templo, eso es loable, hay que aplaudirlo, hay que animarlos. Pero Dios está viendo el corazón, no le interesa mucho las acciones externas, las ve, las reconoce Dios, pero Él está viendo el corazón. ¿Cuál es tu corazón cuando te paras en la puerta para recibir a las personas como anfitrión? ¿Cuál es tu corazón cuando te paras detrás de esa cámara a servir al Señor? ¿Cuál es tu actitud cuando te paras detrás del panel ahí adentro cuando nadie te ve? ¿Cuál es tu actitud cuando te paras frente al grupo de los jóvenes, frente al grupo de los adultos, niños? ¿Cuál es tu actitud de corazón? Eso es lo que le interesa a Dios, eso es lo que Él está viendo. Y Dios ve en el interior del corazón, a pesar que están trabajando, y dice, todo lo que ponen sobre el altar del templo es inmundo. Y eso nos adentra porque yo no puedo avanzar realmente. El Señor me impidió avanzar porque tienes a mí, personalmente, tienes que entender primero esto. Si tú no entiendes esto, ¿de qué sirve que sigas leyendo y tratando de entender todo lo demás? Si hay algo que corregir acá, si yo estoy corrigiendo este pueblo y el corazón de esta nación es exactamente igual al corazón de todos los seres humanos, porque todos hemos sido dañados por la naturaleza del pecado, entonces todos tenemos la misma reacción, todos tenemos el mismo problema. ¿Y cuál es ese problema? Que nos impide reconstruir el altar de Dios de manera correcta. Déjame enfocarte aquí en este versículo 14, no nos vamos a mover mucho el versículo 14, y yo quisiera llevarte a que veas lo que Dios ve en el corazón de ellos. Hay dos elementos que resaltan en el capítulo, en este versículo 14, ¿no? Si te das cuenta, la ofrenda y donde es colocada la ofrenda, aunque acá no se menciona altar, sino todo lo que aquí ofrecen es inmundo, dice el Señor, y se sobreentiende. ¿Dónde lo ofrecían? En un altar. Para entender la trama de esto, por favor, ahora sí, tenemos que retroceder al libro de Esdras, capítulo 3, que es el momento en que empieza la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 3, versículo 1 y 2, dice allí, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Es decir, todos los que estuvieron en Babilonia llegan a Jerusalén y todos se unen. Se unen para, vamos a empezar a ejecutar la misión que Dios nos ha dado. Versículo 2. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, fíjese qué. ¿Qué edificaron? Primero empezaron por el altar. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Es decir, la misión es reconstrucción del templo. Muy bien, empecemos a reconstruir el templo. Primero empezaron por el altar. Qué cosa para curiosa, ¿no? ¿Por qué empezaron primero por el altar? ¿Qué importancia había en ese momento en sus mentes para dar prioridad al altar antes de poner los cimientos del templo que tenían que levantar? ¿Por qué es tan importante en estos relatos los altares? Este en especial. Lo primero que reconstruyen es el altar y luego echan los cimientos del templo después de reconstruir ese altar. Entonces el pueblo de Israel se dispone entonces a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Hasta ahí hay una actitud correcta, noble para obedecer al Señor. Cuando eso sucedió,
empieza inmediatamente, hermanos, porque siempre va a ser así. Empieza la oposición. ¿Tú qué creíste? Es que solo una proposición linda a principio de año. Voy a reconstruir el templo del Espíritu. Suena bonito, suena lindo. Pero todo el que se propone reconstruir el templo del Espíritu Santo va a tener problemas. Vamos a tener problemas. Si ya no te has dado cuenta en los primeros 3 meses de este año, algunos de ustedes ni siquiera esperaban por dónde les iba a venir el golpe, pero los ha derribado a varios. Algunos están recién recuperándose, tratando de entender qué pasó. Pero yo quiero hacer las cosas correctamente, las empecé haciendo bien. Es correcto, pero ¿quién te dijo que no ibas a tener oposición? Es una inmensa tarea la reconstrucción del templo del Espíritu Santo, quiero recordarte. Pero donde haya reconstrucción del templo del Espíritu, habrá oposición ceñida. Y acá no están libres ellos. Inmediatamente empiezan a obedecer al Señor, viene la oposición. Esdras capítulo 4, versículo 1, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. Capta esto. Es decir, son los enemigos y vienen a ofrecer ayuda. ¿No te parece raro? ¿Qué te parece si mañana estás construyendo el segundo piso de tu casa y te tocan la puerta y tú abres? Son 4 sicarios. Y te dicen: señor Luis, buenos días, ¿puede permitir? Nosotros le vamos a ayudar a construir su segundo piso. ¿Tú lo sabías pasar? Tú inmediatamente, si los disciernes, le cierras la puerta, llamas a la policía. Miren lo que está haciendo. El enemigo viene a ofrecer, obviamente que no son con buenas intenciones. Verso 2, vinieron a Zorobabel los jefes de las casas paternas, les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Miren con lo que agregan, máscara de religiosidad, de nosotros creemos lo mismo que ustedes, adoramos al mismo Dios. Y dice: y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3, Zorobabel, Yesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel le dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Gracias que ellos discernieron en ese momento. Sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Verso 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ahora, esto no es tan complicado darnos cuenta, mis hermanos. Capta esto. El propósito de la oposición es que no edifiquen la casa del Señor. Ese es el propósito. Eso es clarísimo en el texto. La oposición, escúchame, la oposición duró todo el tiempo que empezaron la reconstrucción del templo. Todos los días estaban ahí presionando para detener la obra del Señor. Esa oposición fue tan fuerte que llegaron a detener la obra de Dios. Se paralizó por varios años. Entonces, lo que quiero mostrarte en estos versículos es que veas que hay enemigos externos a la obra del Señor, que buscan paralizar la obra de reconstrucción del templo del Espíritu Santo, del templo del Señor. Pero esos enemigos, escúchame, esos enemigos solamente son instrumentos de un enemigo mayor. O sea, ellos no son la fuente en realidad, ellos son simples lacayos, son simples instrumentos. Hay un enemigo mayor que siempre se ha opuesto a la obra del Señor. Y tú sabes quién es ese enemigo, ¿no es cierto? Claro, pastor, mi esposo. No. Ese es instrumento ya diferente, pero estamos hablando del enemigo mayor. ¿Cuál es el enemigo mayor? El diablo, pues. El diablo. Ahora, y eso ha sido desde el inicio de la creación, hermanos. Déjame solo recordarte y llevarte de principio a fin, así un abrir y cerrar de ojos. Te llevo un texto de Génesis y nos vamos a otro de Apocalipsis. Capítulo 3 de Génesis hace su aparición en medio de la creación este enemigo supremo, este enemigo mayor. Mira, Dios termina de crear todo e inmediatamente hace su aparición. Capítulo 3 de Génesis. Y tú sabes cuál es la intención para entrar en diálogo con la primera mujer sobre la tierra y con el esposo. Es evidente, y digo evidente por lo que les dice, ¿no? Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
Se le está cuestionando el mandato que le dio Dios a no comer del fruto prohibido. Esa es la conversación. Pero tú ves ahí, notas, ¿cuál es la intención? Es la historia de la humanidad. Empieza la historia de la humanidad, aparece Satanás, plantea, cuestiona las órdenes de Dios en la mente del hombre y la mujer. Por eso ahí va dirigida mi pregunta. ¿Cuál es su intención? La intención es clara: destruir a Adán y Eva, el primer matrimonio sobre la tierra. Los destruye y destruye a todas las generaciones. Satanás no es burro, hermanos. No es ningún tonto. Él sabe exactamente, usa la sabiduría pero con maldad. Entonces lo tiene bien claro, bien trazado. Tiene que destruir ese primer matrimonio. Y en realidad lo logró. Hasta ahora seguimos cosechando la tragedia de la mala decisión que Adán y Eva tomaron. Entonces, a partir de ahí, Génesis 3:4, si seguiríamos todo el día leyendo libro por libro, veríamos aunque sea un caso, dos casos, y siempre verás la aparición del enemigo en algún punto de la historia a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, meses, días, horas. Lo hallamos siempre obrando con el mismo propósito: frustrar la obra de Dios. Ese es su propósito. Y eso lo va a seguir haciendo hasta el final. Te llevo ahora hasta Apocalipsis, capítulo 20. Estamos cerrando la revelación escrita de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Está terminando de transcribir el apóstol Juan, que es el autor, lo que Dios le está revelando. Y con eso termina la revelación escrita, porque después de Apocalipsis no hay nada más que Dios ha dicho. Apocalipsis 20, versículos 7, 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos. ¿Para qué? Dice: para la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Contra quién es esa batalla? El número de los cuales es como la arena del mar. Este es el último intento de Satanás de luchar contra Dios. Miren lo bruto que es, ¿no? Sabio para lo malo, sí. Pero ¿cómo te vas a enfrentar a aquel que te creó perfecto al inicio y tú te torciste después? Es mucho, mucho más poderoso que tú, pero ahí está la naturaleza de Satanás vista. Es su último intento contra Dios. Pero hermanos, lejos de preocuparnos, porque tú estás leyendo esto, ya estoy viendo algunos que se empiezan a poner pálido, o sea que la cosa se va a poner bien fea, pastor, que Satanás va a ser suelto y la cosa se va a poner fea acá. Sí, claro que sí, pero solamente por un tiempo. Esta es la buena noticia, mis hermanos, ahí en tu Biblia, versículo 10, el final, dice, lee bien, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se acabó Satanás. Se terminó la influencia terrible sobre nuestras vidas. Punto final con este enemigo, mis hermanos. Entonces es cuestión simplemente de esperar el tiempo de Dios, y esto se va a dar, mis hermanos. Y siempre Satanás, como yo decía, siempre tiene lacayos, siempre tiene gente dispuesta a obedecer a su padre. Y se presta como instrumento. En la historia tienes a Herodes, tienes a Judas, y podríamos seguir nombrando a muchos más. Tienes a todas aquellas personas endemoniadas con las cuales se cruzó Jesús y siempre trataron de impedir que Jesús avanzara o hiciera algo. Pero todos esos son enemigos externos. Son enemigos externos. Regresando a la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, no solamente, hermanos, y hablando del templo del Espíritu Santo, no solo debemos esperar enemigos externos a nosotros, escucha, sino también enemigos internos. Van a aparecer enemigos internos que apuntan en la misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Parar la obra de Dios en tu vida, parar la obra de Dios, parar la obra de Dios. Esos enemigos internos a nosotros en realidad son actitudes, ya no es Satanás. Son actitudes que nacen de nuestra naturaleza de pecado. Y son actitudes que van contra Dios, contra la palabra del Señor, contra la obra de Dios. Y al igual que Satanás
siempre han operado esas actitudes contrarias a Dios desde el principio y va a seguir hasta el final. Otra vez te llevo de punta a punta. Génesis capítulo 3, versículo 6, una vez más. Dice: cuando la mujer, es decir, Eva, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Claramente, ¿qué nos muestra este versículo? Bueno, es traslúcido el mensaje acá. Tú ves la actitud de desobediencia abierta que hay en la mujer. Actitud de desobediencia hacia Dios. Se está rebelando contra lo que Dios ha prohibido. Entonces, pero estamos en Génesis capítulo 3, verso 6. Está empezando la historia de la humanidad, pero ya está presente esa actitud enraizada en el corazón de la mujer y del hombre. Te llevo a la otra punta, final de los tiempos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, y aquí viene esto, el verso 15. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Otra vez te sitúo, estamos en Apocalipsis capítulo 22, fin de los tiempos. Pero en el fin de los tiempos sigue presente esta actitud enseñoreándose del corazón y la mente de un montón de gente. Y es interesante lo que coloca acá Juan, porque son más que solamente pecados, son las actitudes y estilos de vida que vemos hoy en día, donde giran todos los demás pecados. Esa expresión: más los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros acá? Todos los pervertidos. Y dígame si la perversión no ha crecido hoy en día. De todo tipo, no solamente sexual, sino de todo tipo. La perversión ha crecido más. Es algo real que vivimos. Lo segundo que dice: y los hechiceros. Dígame, para mí es sorprendente ver por donde vayas pegados anuncios. Un poco más te lo ponen con un nombre propio, ¿no? Señor Pablo Zapata, ¿quiere salir de sus deudas? Venga al chamán del sur, ¿no? Sus problemas están resueltos. ¿Quiere que su bodeguita crezca y se vuelva usted millonario de la noche a mañana? Venga y le damos su baño de florecimiento. Camino por las veredas, en las veredas pegados, ¿no? Los anuncios, ¿no? Es increíble la cantidad de hechiceros que hay hoy en día. Y ahora, a vista y paciencia de las autoridades, con tremendos letreros que te prometen oro y moro, ¿no? Que te prometen la vida, te prometen sanidad, te prometen libertad, te prometen sacarte de las deudas económicas, te prometen, te garantizan pareja. Y todo el mundo cae ahí redondito, ¿no? Pero es una situación actual. Los fornicarios, hermanos. La procesión viaja por dentro, porque no existe una estadística de año a año. ¿Cuál es el porcentaje de fornicarios que ha aumentado en el Perú? No existe esa estadística. Pero tú y yo sabemos que está ahí y que está cada vez más peor, está peor, ¿no? Y va en aumento. Y es increíble cómo la mente de la gente. Ayer estuvimos cerrando el campamento con los jóvenes y fue un tremendo tiempo que Dios nos dio. Y en la primera plenaria, nada más que toqué con ellos, les mostré un par de estadísticas nacionales, ni siquiera de afuera, nacionales. Cómo ha crecido enormemente la cantidad de, por ejemplo, de embarazos de adolescentes. Del año 2020 al 2024 ha crecido en más del 100%. Y esas son estadísticas, les decía, del MINSA. Y usted sabe, el MINSA miente, oculta. Entonces no ha crecido el 100%. La verdad es que puede haber crecido el 200 o 300%. Y yo les decía a los jóvenes: ¿por qué hay tanta adolescente embarazada? Detrás de esas adolescentes no está el Espíritu Santo.
Detrás de esas adolescentes hay otros jóvenes, hombres, padres, familiares, o que han violado o bajo consentimiento han tenido relaciones, pero eso te habla de la mentalidad de la gente, cómo está de torcida la sexualidad del ser humano. Entonces no está imaginando acá el texto, está nombrando cosas muy reales, ¿no? Los homicidas, hermanos, ¿quién camina seguro ahora en la ciudad? Ya uno va con temor, ya tú estarás lejos, pero de pronto una bala perdida. Tú has escuchado el ciento de noticias que hay de eso, ¿no? La balacea a 5 o 10 cuadras de allá, pero la bala la alcanzó a la persona acá. Los homicidios es increíble y como si viviéramos en la selva, ¿no? Yo tengo temor en realidad que la gente se llegue a cansar y ya está empezando a armarse la gente y se desate una guerra civil, ¿no? La gente está empezando a hartarse porque el gobierno, las autoridades no dicen nada, no dice nada el ministro de Interior, no se ve ningún plan y cada vez es más inseguro y más inseguro. Entonces no me van a cuidar, me tengo que cuidar, pues yo, ¿no? Y para cuidarme tengo que comprarme mi bazooka, mi tanque, mis granadas. La gente va a empezar a pensar eso, ¿no? Entonces usted se da cuenta, esto es real, los homicidas, los idólatras. ¿Qué le digo de la idolatría? La idolatría por todos los lados, estoy seguro, y no lo digo para ofender, sino para mostrar una realidad. En medio de todos los que estamos sentados acá, yo creo que hay un porcentaje de idólatras. ¿Me ofende, pastor? No, te lo demuestro. Amas tanto a tus hijos más que a Dios. ¿Eres un idólatra? Amas tu trabajo más que a Dios. Eres capaz de sacrificar cualquier cosa primero por tus amigos para ir al fulbito del fin de semana que a venir a la iglesia. Dime si eso no es idolatría. Está todos los problemas descritos ahí, mis hermanos. Pero claramente usted está viendo, lo he llevado de una punta a la otra, son personas con actitudes contrarias a Dios y a su palabra. Volviendo al pueblo de Dios, están reconstruyendo el templo de Dios en Jerusalén, pero también están enfrentando sus propios enemigos internos. Y hasta aquí hemos visto, identificado algunos enemigos externos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Ageo, versículo 2, ¿no? Versículo 2, cuando el Señor les llama la atención, ¿por qué está detenida la obra? La respuesta que ellos dan en el versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Es su propia complacencia, eso es un enemigo interno, no tenía que ver nada Satanás, es algo que ellos decidieron, ocuparse de ellos y no de Dios. Luego ves en el capítulo 2, en el versículo 4, ese enemigo interno, el desánimo. Y de ahí hasta el versículo 14, en el cual estamos, que hay una tremenda, no hay un problema, hay dos problemas. Y de ahí parto los dos puntos que quiero tratar en esta mañana. En el versículo 14 del capítulo 2, no hay un problema, hay dos problemas presentes ahí. Te los menciono rápidamente. Primer problema número 1, el menosprecio del altar del Señor. Menosprecio del altar del Señor. Porque otra vez relee el 14, dice, así dice el Señor, ¿no? Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Todo lo que aquí ofrecen, ¿lo vienen a ofrecer dónde? En el altar, pues. Y si ofrecen algo inmundo, están menospreciando el altar del Señor. Problema número 1, hermanos. Ahí tienes el problema número 1. Todo lo que aquí ofrecen, dice el Señor en este versículo, todo lo que aquí ofrecen es una referencia al altar de los sacrificios del templo. Cuando se entraba al patio principal del templo del Señor, antes de llegar al lugar santo y santísimo, que era un edificio dividido en dos, estaba primeramente el altar del sacrificio. Ahí se presentaba la ofrenda, la recibía el sacerdote, de acuerdo al requerimiento del ofrendante, la partía, la ofrecía, la quemaba, etcétera, etcétera. Procedía al acto de sacrificio, pero ahí estaba el altar. Ese altar era sumamente importante, se tenía que pasar primero por ese altar. No es que después regreso para darte mi ofrenda, quiero ir allá a saludar no, primero era el altar. Recordemos que cuando este remanente retornó de la esclavitud de Babilonia, según el registro de Esdras, lo primero que hicieron es reconstruir el altar. Otra vez te regreso a Esdras capítulo 3, los primeros versículos. Ellos llegan a tierras
en Palestina actual, llega a Israel, entonces levantan, dice el versículo 2, levantan primero el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué significa este altar, mis hermanos? ¿O qué significa el altar, para decir en términos generales? Anota, por favor. Altar significa lugar de sacrificio. El altar es importante porque es el lugar de sacrificio. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Por eso es importantísimo el altar en el diseño del templo. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo 20, 24. Está el mandato de Dios a construir, porque eso no fue de ellos una decisión. Es decir, vamos a hacerle un altar a Dios. No fue decisión de ellos. Dios les mandó eso. Éxodo 20, 24. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ese es el pacto. Pero Dios es el que les manda a construir el altar, no es idea de ellos. Y el altar tiene un propósito. Sobre ese altar tienen que ser sacrificados. En este caso, sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, bueyes. ¿Por qué? Porque eso les recuerda el pacto al cual les ha dado acceso Dios, su propio pacto. Entonces, si queremos resumir todo esto en una frase, esa frase sería que el altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. El altar es el lugar donde se encuentra el hombre con Dios. Entonces, por esa razón, mis hermanos, el altar es sumamente importante. Y si es importante, entonces ese altar exige al que se acerca que lo haga con reverencia al altar. No mirando al altar como cualquier cosa. Le exige al ofrendante que es el lugar. Recuerda que es el lugar donde te vas a encontrar con Dios. El altar representa eso. Entonces no debes mirar, no debes tratar el altar con irrespeto. No debes entrar al lugar como si fuera la sala de tu casa y tirar tu ofrenda ahí encima o lanzarla en un plato de ofrendario y ya cumpliste. No, ten cuidado, dice el Señor. Esto es algo muy serio, hermanos. Porque si el templo está consagrado para Dios, si el templo está consagrado para Dios, todo lo que está dentro del templo está consagrado. Es territorio sagrado, es territorio de Dios. Entonces el altar también está consagrado. El altar es un lugar santo también. Por eso exige al ofrendante, tú tienes que mirar, entrar con la reverencia del caso. Hermanos, es algo que hemos perdido en estos tiempos. Ya no hay reverencia en los templos. Ahora llega un templo, es como si fuera la sala de mi casa. Hay un irrespeto no solamente por la presencia del Señor, porque si no respetamos a los que veo que alguien está postrado orando, interrumpo, pero esto, hey, para aquí, mira, acá hay un asiento, pero ¿dónde voy? Tú eres el anfitrión, pero acomódame. Y todavía exigen, ¿no? Hay una irreverencia tremenda hoy en día. No es problema de ahora. Estamos viendo el problema aquí en estos tiempos. Entonces el altar está diciéndole el Señor, es el lugar donde tú te encuentras conmigo. Entonces tienes que entrar con la reverencia del caso. Es un lugar consagrado, es parte del templo de Dios. Ahora, cuando se le deja de ver así al altar, cuando se le deja ver como parte del templo de Dios, cuando se le deja de ver al altar como un lugar especial donde nos encontramos con Dios, entonces terminamos, mis hermanos, inevitablemente terminamos tratando al altar como cualquier cosa. De manera absolutamente irreverente y con menosprecio hacia Dios. Miren, hermanos, esto lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir porque eso nace desde mi corazón, para mí y para mi siguiente generación. ¿Por qué digo esto? Porque hay niños que corretean en el templo como si fuera el patio de su casa. Detrás de ese niño o de esa niña hay padres que no les han enseñado a ser reverentes los padres. No. ¿Por qué no les han enseñado a ser reverentes? Porque los padres no son reverentes. No puedes enseñar algo que tú primeramente no has entendido.
Y la iglesia, déjame recordarte, no es cualquier lugar al que tú vengas como la sala de tu casa con chancletas, short y tu gorro y te sientas a escuchar, a ver, emocióneme un poco, por favor, a ver si hay un mensaje que me anime. Aquí nadie te va a animar. Aquí vienes a buscar al Señor y eres reverente desde que pisas el lindero de la puerta de entrada, estás en territorio santo, estás en territorio consagrado. El altar es un lugar sagrado. Da temor subirse al altar, da temor ministrar sobre este altar. Cualquier cosa podría ocurrir sobre el altar. Cuando perdemos la reverencia, cuando caemos en el terreno del menosprecio, y se puede, escúchame, se puede envilecer mucho más el altar cuando colocamos sobre el altar ofrendas impuras, ofrendas que no honran verdaderamente al Señor. Lo envilecemos más el altar. Y eso es exactamente lo que tú ves en este versículo 14. Eso es lo que está reclamando Dios. Esto es lo que está observando el Señor en este grupo de judíos y por extensión nos está agarrando a nosotros, mis hermanos. Dele gloria a Dios por su misericordia, porque nos está ayudando a ser conscientes de nuestras propias irreverencias. ¿Para qué? Para corregirla lo más antes posible. Primer problema, esa irreverencia frente al templo, frente al altar de Dios. Segundo problema, menosprecio del mismísimo Señor. O sea, tú menosprecias el altar de Dios, estás menospreciando a Dios. Pero no quiero solamente dejarlo ahí como una asociación de ideas. No, quiero que veas crudamente no lo que yo pienso, sino lo que muestra Dios, lo terrible que es esto. Volvemos a Ageo, ya, capítulo 2, versículo 14, regresamos otra vez al verso 14. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Quién está hablando? Dios es el que está hablando ahí. Lo que quiere decir el Señor aquí es que todo lo que ustedes vienen a ofrecerme a mí sobre el altar, lo que vienes a ofrecerme a mí sobre el altar es inmundo. Es inmundo, dice el Señor. ¿Y qué es lo que están ofreciendo este pueblo a Dios? Dice literalmente eso, el versículo 14, no son ofrendas inmundas. ¿Por qué están ofreciendo ofrendas inmundas en el altar del Señor? Porque han perdido todo respeto por el altar de Dios. Le pierdo el respeto al altar de Dios y no me importa tirar cualquier cosa sobre el altar. Es como los hijos en la casa. Cuando los padres han perdido la autoridad y los hijos han perdido respeto hacia los padres, tú sabes lo que ocurre dentro de la casa. Los hijos pueden hasta manipular, vapulear, insultar a los papás y no pasa nada, porque ya perdieron el respeto a los padres. Igual es en la iglesia, igual es en este templo. Esto es lo que está ocurriendo. Han perdido el respeto a Dios, han perdido el respeto al altar de Dios. Entonces cualquier cosa traigo y ya pues la doy. Cualquier cosa. Eso es menosprecio, mis hermanos. Pregunta, ¿cómo creen que se siente Dios por eso? ¿Qué creen que Dios siente, hermanos? Yo creo que muchas veces somos conscientes de lo que pecamos, lo que va en contra del Señor, pero nunca pensamos en realidad lo que producimos en el corazón de Dios. No nos detenemos a pensar en los sentimientos de Dios, porque Dios es una persona. Te recuerdo que es una persona, no es una energía, una nube, es una persona que siente, que piensa, que decide. Entonces, si siente, ¿qué produce el hecho de tu menosprecio de su altar? ¿Qué crees que siente Dios? Para entender el sentir de Dios, mis hermanos, para mirar más de cerca el corazón del Señor y lograr entender esto. ¿Y por qué tengo que entenderlo? Porque eso me llena de temor y me evita caer en ese tipo de pecado. Por eso necesitamos entenderlo. Al ser ofendido de esa manera el Señor, necesito entender qué siente Dios. Y para entenderlo, en este solo versículo 14 no encontramos mayores detalles que nos den más luces. Entonces tenemos que hacer un cruce de información con otros textos de la palabra. Entonces vamos a utilizar el libro de Malaquías, ya capítulo 1 en tu Biblia. Malaquías lo ubicas fácilmente, está antes de Mateo. Es el último libro prácticamente
del Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo 1. Malaquías es un profeta que apareció 50, 60 años después de Ageo. O sea, lo que estamos leyendo en Ageo 2:14 ocurrió como 60, 70 años antes de que apareciera Malaquías. 60, 70 años después ocurre esto. Malaquías fue otro profeta de Israel. Pero Malaquías se encuentra con el mismo problema, el problema del corazón del ser humano. Entonces, para entender el sentir de Dios, nuestras ofensas como que no, es una energía, no siente nada, no es una energía Dios. Es un gas, no es un gas. Para entender lo que siente Dios tenemos que ir a este pasaje, Malaquías 1, versículo 6 hasta el versículo 8 vamos a leer. Y te ruego que lo marques en tu Biblia porque nos vamos a detener bastante en este pasaje. Dice, el hijo honra al padre. Mira cómo empieza con un ejemplo sencillo el Señor. Está hablando Dios con su pueblo Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Esa es una ley de la vida. Ahora, miren lo que dice. Si pues si soy yo padre, dice Dios, le está diciendo a la nación de Israel, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si tú dices que soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me estás honrando? Y si soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dices que yo soy tu Señor? ¿Dónde está tu temor por mí? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¡Wow! Ya va. No es todo el pueblo solamente, se dirige exactamente a los sacerdotes. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Primera de Pedro dice que somos todos nosotros real sacerdocio. Acá no, los pastores no somos el reemplazo de los sacerdotes de otras religiones, no. Según Primera de Pedro, todos los creyentes somos real sacerdocio. Entonces el mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Y dice el Señor, y ustedes para colmo de males, ¿no? Ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y ellos siguen con la réplica y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿No es malo que me tires tu última moneda que te sobra en el bolsillo? ¿No es malo? Dice el Señor. No es malo que vengas y pudiendo dar la ofrenda, no la quieres dar, a pesar que yo te estoy bendiciendo abundantemente y mantengo tu hogar, tu vida, tu familia, y no eres agradecido conmigo. ¿No es malo eso? Y me robas todavía, dice el Señor. ¿No es malo eso? Y pregunta, fíjate lo que dice el Señor. Preséntalo, si para ti es normal. A ver, esa ofrenda ciega, coja, lo último que te sobra, a ver, pues, preséntalo pues a tu príncipe. A ver, anda. ¿Acaso se agradará de ti o le serás aceptado? Dice Jehová de los ejércitos. Wow, ¿qué tal conclusión, digo yo? Déjame detenerme en este pasaje que es sumamente importante para nosotros, mis hermanos. Reconstruir el templo de Dios, reconstruir el templo del Espíritu Santo, es entender que debo reconstruir el altar de manera correcta. Si no lo reconstruyo correctamente, me llevo de encuentro el altar, me llevo de encuentro al que me mandó construir el altar. Entonces todo tiene que ver con la persona de Dios. Cuando el pueblo de Dios, escucha iglesia, cuando el pueblo de Dios tiene en poco a Dios, está actuando exactamente como Esaú, el hijo de Jacob, ¿te acuerdas? Este joven que fue capaz de menospreciar su primogenitura, pero el resultado fue trágico, según Hebreos capítulo 12, versículo 17, que recuerda esa actitud de Esaú, el hijo de Jacob. Hebreos 12, 17 dice, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido,
¿Por qué? Porque ya se había desprendido de la primogenitura. Se la había regalado prácticamente a su hermano por un plato de lentejas. Y quería recibir la bendición de su padre encima. Pero Hebreos nos recuerda esa mala decisión, esa loca decisión. Solemos vender nuestra alta investidura como hijos de Dios por un plato de lentejas, mis hermanos, todos los días. Entonces, después de que Dios ha confrontado a su pueblo y le demuestra que son ciegos, que no están notando no solo el amor de Dios, sino que no están notando que la réplica de ellos, ese amor, ese cuidado de Dios por ellos, no es la misma. Y por eso Dios les insiste y les pregunta, ¿no es malo eso? ¿No es malo eso? Y ellos, no, sí es normal. Es normal, ¿no? No están viendo claramente. Entonces Dios los confronta con la manera religiosa y vacía en la que están haciendo las cosas. Y aquí entra un territorio, hermanos. Te ruego por favor que pongas tus 5 sentidos acá, las damas sus 6 sentidos. Porque Dios está tocando realmente el fondo de la llaga. En el pasaje de Malaquías, que acabamos de leer, capítulo 1, versos 6 al 8, está tocando a fondo la llaga y brota pus, evidentemente que brota pus, pero les está haciendo notar, ustedes han entrado a un estado de servicio y por eso están actuando así, un servicio a mí vacío. Ustedes hacen las cosas por hacer y eso es lo que yo no espero, eso está haciendo que se menosprecie mi altar y me menosprecie a mí. Regreso, espero que no te pierdas, Malaquías 1, 6 al 8. Déjame hacerte notar 3 premisas rápidamente en esta mañana. Primer premisa, en el versículo 6, si te das cuenta, Dios está cuestionando a los líderes prácticamente. Empieza con un ejemplo casero, ¿no? El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Les pregunta. ¿Dónde está mi temor? Está hablando con los líderes religiosos, recuerda, los sacerdotes, les está cuestionando. Esta es la primera premisa, mis hermanos, un cuestionamiento del liderazgo. Honrar a padre y madre, respetar al jefe en el trabajo, ¿no es cierto? Respetar a la autoridad civil, pública, militar, respetar a todas las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra, que son autoridades delegadas. Es un asunto no solamente de obediencia a Dios, sino que es un asunto de urbanidad general. Todos entienden esto. En toda cultura se entiende que los padres deben ser respetados y honrados. En toda cultura. Y todos entienden ese principio de vida. Entonces la premisa colocada por Dios acá en este texto es una afirmación del sentido común de la vida en el mundo. Dios está apelando, miren, piensen por un sentido común. Si hay un respeto de hijos a padres, de gente a autoridades, de forma natural, eso es un principio de la vida. Los está haciendo pensar, apelando al sentido común nada más. Nosotros utilizamos ese sentido común y usamos esos mismos términos para referirnos a Dios inclusive. Por ejemplo, el esclavo en los tiempos de esclavitud llamaba a su dueño, lo llamaba Señor. Y Dios dice que Él es el Adonai, encontramos en las Escrituras, eso significa Señor. Entonces te hace pensar eso, Señor. Entonces si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Pablo reflexionó mucho acerca de esto, le fue revelado y él por eso dice, sí, somos esclavos, pero a voluntad propia, intencionalmente somos esclavos de Cristo Jesús, del Adonai, del Señor. Pero estamos utilizando la misma terminología. Usamos la palabra padre nosotros para referirnos a nuestro progenitor. Y Dios usa el mismo término padre para describir la relación que Él tiene con los suyos como un buen padre. Los escenarios son diversos en las Escrituras, mis hermanos, pero utilizamos la misma terminología. Fíjate, te doy un ejemplo. Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo 4, 22. Cuando lo manda Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud, se presenta ante Faraón, Moisés, y Dios le dijo, le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mira los términos. O sea, no te estoy pidiendo que liberes a cualquiera, a un grupo de gente, no, te estoy pidiendo que liberes a mi hijo, dice Dios, mi primogénito.
Otro texto, Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice Dios, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando era muchacho, yo lo amé. Terminología de padre a hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Terminología de padre y de hijo. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Es terminología, es reclamo de un padre, de un mal comportamiento de los hijos hacia el padre. ¿Te das cuenta? Es la terminología que nosotros usamos y conocemos también. En muchas otras ocasiones Dios se refiere a Israel como su hijo. Pero también tú vas leyendo la escritura y se refiere a los ángeles, que es otro nivel de creación de Dios. Se refiere a los ángeles como sus hijos. Pero también se refiere a los hombres de manera general como sus hijos. Y también se refiere de manera especial a los creyentes en Cristo Jesús, especialmente como sus hijos, parte de su familia. Esto es porque Dios está describiendo la relación que tiene con sus propios hijos y por eso usa términos familiares. Él se coloca como el papá. Y al hacer eso hace drásticamente la diferencia con los hijos de ira, que tienen otro tipo de padre. Esa palabra padre, mis hermanos, que nos hizo reflexionar mucho la semana pasada. Esta palabra padre representa la relación del pueblo del Señor con Dios mismo. Entonces, esa relación tiene ciertos elementos. Si hay una relación de este pueblo con Dios, tiene ciertas características emocionales. Hay instrucción de parte de Dios. Todo buen padre da instrucción a los hijos. Hay un cuidado de parte del padre y por tanto los hijos de aquel del que proviene todo este cuidado, este amor, esta dedicación, se les demanda a los hijos que reconozcan esa provisión del padre, ¿no? Que reconozcan que de él viene la vida, el alimento, el abrigo, el sustento, la protección, reconocer que es de ese padre que viene todo lo que sacia sus necesidades. Entonces Dios está usando ese ejemplo muy ceñido entre padres e hijos y por eso luego les menciona, por esos ejemplos, por tanto, yo como padre, dice el Señor, espero, como padre espero de ustedes como mis hijos, espero el más alto respeto. ¿Es mucho pedir eso? Y cuando eso no pasa, mis hermanos, el padre, obviamente, el buen padre, disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los está instruyendo incluso a través de la disciplina, porque necesita que ellos entiendan quién es la autoridad sobre ellos y cuál es la misión de la autoridad y cuál es la responsabilidad de ellos como hijos. Por eso es necesaria la disciplina, física me refiero, hasta una determinada edad. Mis queridos padres presentes, por eso, si su hijo le levanta la mano a cualquiera de ustedes como padres, deben disciplinarlos con vara inmediatamente para hacer la corrección. No es, ay, qué lindo, se le ve al niñito dando de bofetadas al papá. Ay, qué lindo. No es lindo, te muestra su naturaleza perversa de pecado. Tienes que corregir en el acto, tienes que corregir esa. Porque mañana más tarde, si lo dejas, entonces vas a tener un hijo sicario, ladrón, malvado, perverso, desobediente, irreverente, que es la generación de hoy en día. De la misma manera, los empleados deben reverencia a sus jefes. Y los jefes operan igual que en un hogar, porque si hay un empleado que no se comporta de acuerdo a las reglas, igual recibe una disciplina. Un recorte de sueldo, lo paran un tiempo, hay un tipo de disciplina para corregir. Ningún buen jefe deja que se desorganice nada más su empresa. Hay que poner disciplina en una empresa. Por eso nos referimos nosotros a Dios como Señor, porque Él es nuestro dueño. Entonces, si Él es mi dueño, Él es libre de hacer con nosotros lo que Él desea, incluso quitarnos la vida. Ese era el concepto de amo y esclavo en la antigüedad. Ahora, acá hay un problema, mis hermanos, atiéndenme.
el uso de las palabras para nosotros, el continuo uso de ciertas palabras, a veces hace que esas palabras pierdan su real definición en nuestras mentes. Entonces se vuelven palabras comunes y corrientes. Las seguimos utilizando, pero ya carecen de valor y de sentido. Pierden el peso de su valor, ¿no? Pero eso es lo que pasa exactamente cuando nos referimos a Dios, cuando le llamamos Señor. Está tan desgastada la palabra, la seguimos utilizando refiriéndonos al Señor. Jesucristo es mi Señor y mi Señor, sí, mi Señor. Pero está tan trillada la palabra que por eso encontramos, nos contradecimos con la definición de lo que es el Señor y con nuestra propia conducta. Porque decimos que el Señor, pero estamos haciendo lo que queremos con nuestra vida. Entonces, Dios podría decirnos exactamente lo mismo que ahora, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor si no me dejas enseñorear? ¿Por qué me dices Señor si sigues haciendo lo que tú quieres con tu vida? ¿Por qué me llamas Señor y Dios si tú tomas tus decisiones por tu lado? ¿Cuándo me consultas? ¿Cuándo me preguntas a mí? ¿Me pides sabiduría en algún momento? No, tú te crees sabio. ¿Acaso eso no está mal, dice el Señor? Esa premisa, mis hermanos, o afirmación genera un cuestionamiento de parte de Dios. Es algo que no se puede simplificar, mis hermanos. Ahora piensa conmigo en la siguiente pregunta. Si nosotros le llamamos Padre, si nosotros le decimos Padre, ¿por qué no le damos la honra entonces? Si Dios es mi Padre, ¿por qué no lo honro correctamente? Si nosotros le decimos a Cristo que es nuestro Señor, ¿por qué no le tememos y le damos la reverencia debida? Una verdadera reverencia al Señor. ¿Por qué no podemos hacer eso, mis hermanos? Estamos metidos en el mismo problema entonces de este grupo que está reconstruyendo el templo. Yo sé, hermanos, escúchame. Yo sé que a este punto usted, igual que los sacerdotes a los cuales en Malaquías les está diciendo esto, yo sé que muchos aquí probablemente deben estar preguntándose, pero ¿de qué manera le doy honra al Señor? ¿De qué manera no lo estoy reverenciando? Porque si usted, pastor, me está haciendo notar este versículo, ¿de qué manera? Yo siento que indirectamente me dice que soy irreverente. No te he dicho indirectamente, te lo he dicho directamente. Ya bueno, pero ¿por qué me lo dice? ¿En qué manera estoy siendo irreverente para con el Señor? Yo sé que por ahora no lo puedes ver muy en claro, pero confío en que lo vas a ver mientras vayamos abriendo un poco más el tema, vas a empezar a verlo más claramente. Mi preocupación es que no aceptes esa realidad. Ese es el problema ahí en tu corazón. Así que regreso, abro un poco más el tema. Dios ya había cuestionado a su pueblo acerca de sus actos que realizaban, actos externos, por cierto, ¿no? El traer la ofrenda, de cualquier manera, es un acto externo. Ese acto externo no lo estaban haciendo de corazón, en verdad, no lo estaban haciendo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Qué terrible llegar a esto, hermanos. Acá en este templo hay varios evangélicos que tienen años en la fe evangélica. Pero a mí me parece muchas veces que los mandamientos del Señor, que los conocen perfectamente y hasta de memoria, solo son eso, mandamientos de hombres que les han sido enseñados, pero no tienen ningún efecto en sus vidas diarias. Y eso muestra, no hay temor. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, entonces estoy pisoteando el altar que hay en el templo del Espíritu Santo. Entonces la cosa se pone más grave, mis hermanos, en ese sentido. Ahora escuche con atención, por favor. No sé si usted está notando el lenguaje, quiero hacerle notar esta parte, el lenguaje que Dios está utilizando, el lenguaje con el cual está hablando y está llamando la atención a su pueblo. No dice curiosamente, no es un lenguaje de ternura, que estamos en Malaquías 1 ¿no? No es un lenguaje tierno. Él nos está presentando, este es el punto, hermanos, Él nos está presentando como el Jehová Jireh, si te das cuenta. Sí, Él es el Dios proveedor, eso significa Jehová Jireh, pero no se está presentando como el proveedor acá. Tampoco se está presentando como el Jehová Nisi, como nuestro estandarte, que es cierto, Él es nuestro estandarte, pero no se está presentando a este pueblo para llamar la atención como el Jehová Nisi. No,
¿Cómo se presenta? Se está presentando como el Jehová Sabaoth. Se presenta como Jehová Sabaoth. Es decir, Jehová Sabaoth significa el Señor de los ejércitos. Es decir, Dios está hablando como un militar acá a un grupo de soldados. Esa es la idea, esa es la figura. Y está usando un lenguaje como militar. El Señor de los ejércitos es aquel que está listo para la batalla. Es el Señor de los ejércitos que se encuentra enojado con su contingente de soldados, que estos soldados no están respondiendo a la altura de lo que deben responder. Entonces la autoridad máxima, Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, obviamente está molesto. Entonces, si te das cuenta, Dios muestra no solamente quién es Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Muestra quién es Él y muestra los términos en el que trata a sus hijos, el Señor de los ejércitos. ¿Y quiénes son a los que se está dirigiendo? ¿Cuál es su pelotón? Sacerdotes. Esto es lo peor de todo, sacerdotes. Recuerden, mis hermanos, que los sacerdotes habían sido instituidos por Dios. Ellos no se colocaron en ese lugar. Dios los colocó en ese lugar para que ellos guiaran al pueblo a la adoración. Eran los líderes, los sacerdotes que deberían enseñar a adorar en espíritu y en verdad. Debían instruir y ser ejemplo de correcta adoración a Dios. Debían ser los primeros en adorar en espíritu y en verdad. Pero estos líderes, estos sacerdotes se habían convertido, hermanos, se habían convertido en máquinas. Estaban actuando y sirviendo al Señor en automático. Todo lo hacían ritualmente, pero sin corazón. Todo lo hacían ritualmente sin ningún afecto hacia Dios. Y así no se puede servir a Dios. Así no puede servir al Señor de los ejércitos. Me gusta muchísimo la expresión de este famoso comentarista, no muy conocido aquí en el Perú, ya en la presencia del Señor, Alberto Platt. Alberto Platt fue un teólogo cristiano guatemalteco. Estuvo por muchos años en radiofusión. Tenía una radio en Guatemala. Por 50 años él sacó un programa al aire, lo mantuvo por 50 años bendiciendo a todo el pueblo guatemalteco. Este hermano Platt dijo lo siguiente, escucha por favor con atención. Tal vez por haber manejado tanto la ley, se refiere a los sacerdotes del tiempo de Malaquías, tal vez por haber manejado tanto la ley y por haber seguido la rutina de los sacrificios tantas veces todos los días, los sacerdotes empezaron a considerarlo todo como muy ordinario, hasta el extremo de dudar de su importancia. Ojalá que esto, dice ya Platt, ojalá que esto no suceda en la vida del creyente actual. Debemos pedir al Señor que nos guarde de bajar lo sublime al nivel de lo ordinario, perder la frescura de su palabra o dudar de su importancia para guiarnos durante nuestra vida cotidiana. Dios nos ayude, hermanos, a no rebajar el nivel del Señor, a lo santo bajarlo a lo ordinario. Que Dios nos ayude a que no hagamos eso. Como vemos, mis hermanos, el liderazgo asignado por Dios, asumido con agrado por todo aquel que ama al Señor, porque decimos, ¿por qué sirves al Señor? Porque amo al Señor. Esa frase también es muy popular entre nosotros, pero si tú amas al Señor y lo estás sirviendo, hay una inmensa responsabilidad directamente reclamada, exigida por Dios a tu vida. No es reclamada por tu pastor, no es reclamada por tu líder de área, no, es directamente, la recibiste de Dios y Dios te la reclama, te exige responsabilidad, te exige reverencia. Debes ser ejemplo de reverencia donde quiera que estés sirviendo. Esa es tu condición como servidor del Señor. Esa alta pero sumamente delicada responsabilidad es la que ha depositado sobre nuestros hombros los servidores de Dios.
¿Por qué? Porque representamos al mismísimo Dios donde quiera que estemos ministrando. Y podemos dar una falsa imagen de lo que es servir a Dios. Y la gente puede entender, como sea, se sube a servir al Señor, como sea, lo hace, ¿no? Sí, lo veo todos los domingos ahí, pero en nada más se le ve a esta persona, o sea, yo no la conozco. Podemos dar una falsa imagen de lo que es dedicación, consagración, servicio al Señor. Y eso significaría que estamos ofreciendo cosas inmundas en el altar de Dios. Espero que no haya eso en tu mente y en tu corazón. Y si lo has estado haciendo, te invitaría a corregir lo más antes posible. Porque si no estaríamos dando una imagen pobrísima de lo que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay una observación de Dios al liderazgo, pero hay una reacción, hay una respuesta que yo decía, ¿qué respuesta es esta, Señor? Porque te fijas, versículos 6 y 7, sigo en Malaquías 1, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el verso 7, ¿en qué te hemos deshonrado? Esas formas de responder al Señor. Y de pronto me di cuenta, porque fue algo impulsivo, ¿no? Después de que leí su respuesta, me dio un poco así como de rabia, ¿no? De rabia santa, ¿no? Y dije, que estos son unos ignorantes. Y de pronto me di cuenta que esa es la respuesta. Es una respuesta, mis hermanos, ignorante. Ellos están respondiendo por responder. Una de las cosas, si bien recuerdas, una de las cosas que el Señor Jesucristo criticó duramente a los religiosos de su tiempo, era que habían entrado en una etapa ritualista y se habían acostumbrado a eso, y eso estaban transmitiendo a la gente, y la gente ya por eso no los quería escuchar, ya no lo veían como autoridad, y es por eso que los llama hipócritas, ¿te acuerdas? Hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban y vivían bajo una rutina religiosa, y ellos creían que por esa rutina estaban bien. Cosa curiosa, porque eso no ha cambiado el día de hoy, hermanos. Esto es algo innato en el corazón de los religiosos. Si tú eres una persona religiosa, tú reaccionas así. Los religiosos piensan que por su práctica constante de ciertas cosas, eso es sinónimo de que están bien para con Dios. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿realmente estás bien con el Señor? Y lo primero, antes de responderme, hace un repaso en su mente de las cosas que hace. Y me responde con esas cosas, como por ejemplo, sí, pastor, sí, todo bien. Vengo al culto todos los domingos, leo la Biblia todos los días, oro, y me describe eso. 100,000 veces he escuchado esa respuesta. ¿Qué está haciendo esa persona? Se está identificando como alguien religioso nada más. Y responde porque cree que las cosas que hace es sinónimo de que está bien con el Señor. ¿Quién te ha dicho que solamente leyendo Biblia todos los días, orando, viniendo a la iglesia los domingos, es sinónimo de que estás bien con el Señor? Eso no es así, no necesariamente. Pero mis hermanos, Dios no puede ser burlado, porque Él no quiere que tú hagas las cosas solamente por hacerlas. Dios no quiere eso, sino que Él está atento al corazón y ve lo que hay en tu corazón y que es tu motor para que hagas lo que tienes que hacer para Él. Entonces, nosotros podemos servir al Señor con un corazón amargado, podemos servir al Señor con corazón molesto, preocupado, rencoroso, falto de perdón, y todo eso hace una ofrenda inmunda. Imagínate que todos los domingos vienes a servir así al Señor. Es ofrenda inmunda, ofrenda inmunda y ofrenda inmunda. Estás ofendiendo terriblemente al Señor. Y ya nos acostumbramos tanto a eso y nos acostumbramos al mal olor de la ofrenda podrida, pero ya no la percibimos. Pero Dios sí. Y probablemente pregunta cada domingo, ¿qué me estás poniendo sobre el altar? ¿Te has dado cuenta de lo que pones sobre mi altar? Y tú sigues normal, levantas manos, cantas, pero Dios sigue preguntando, ¿te das cuenta de lo que has puesto sobre mi altar? Mira lo que has puesto sobre mi altar, está podrido totalmente. Date cuenta que Dios no los está acusando por no hacer las cosas. Esa no es su observación, sino les hace la observación por el menosprecio con que hacen las cosas. Por eso está mirando la actitud del corazón. El nombre de Dios está siendo menospreciado, el altar de Dios está siendo menospreciado. Los beneficios, las bendiciones que Dios da están siendo menospreciadas. Entonces, por eso hace la observación, me estás trayendo un animal cojo, ciego, enfermo, cuando la ley te exige
y te demanda que sean animales perfectos. Si vas a venir a ofrecerme a mí el cojo para tu casa, pero a mí me traes lo perfecto, eso es sinónimo de dedicación, de que yo soy primero en tu mente. Pero si me traes lo cojo, lo torcido, lo que te sobra, entonces yo ya veo, en tu mente yo estoy en el último lugar. Tú estás en el primer lugar. ¿Qué muestra eso del ofrendante, mis hermanos? Corazón, por eso. Por favor, iglesia, piensa lo que cada domingo vienes a ofrecer al Señor. Y cuando digo ofrecer, no estoy pensando en el dinero que vas a colocar en la ofrenda. Estoy pensando en toda tu vida. Por eso Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la ofrenda. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi vida. Eso es lo que Dios espera que ponga. No el dinero, es mi vida. El dinero va complementariamente, por supuesto, pero es mi vida lo que espera el Dios. Y debe ser puesta de la manera correcta, con la actitud correcta. Si no es así, Dios está viendo el corazón. Él ya ha hecho un diagnóstico. Y ese diagnóstico está velado para nosotros. No nos interesa leerlo. Es como vas al médico, me siento mal y te das dorsadalis y estás en la última etapa de cáncer. Y te dice, déjeme decirle, no me diga nada, doctor. Y agarras tus cosas y te sales. Y el doctor dice, hey, pero tiene usted que enterarse de, no, yo no quiero saber nada, yo quiero vivir mi vida. Y se va. Así somos con el Señor. El Señor ya ha hecho su diagnóstico, pero no queremos enterarnos. Pero me veo en la obligación de leerte el diagnóstico de Dios. Y con esto ir terminando. Isaías capítulo 1, versículo 4 hacia adelante. Esto es lo que Dios, después de hacer una tomografía de lo más profundo de tu ser, de Israel en primer lugar, y que nos alcanza como a nosotros, como te decía, es el siguiente, ¿no? Isaías 1, versículo 4 adelante, dice el Señor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda la cabeza está enferma, todo el corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchada y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Te das cuenta cómo Dios busca hacernos conscientes de lo que Dios está viendo en nuestros corazones, lo que nosotros nos negamos a ver, pero Dios quiere que nosotros nos enteremos? Mira, es que tienes que saber el estado de tu corazón, y es ese estado que te está haciendo actuar de la manera como actúas. Vienes cada fin de semana y me tiras cualquier cosa sobre el altar. ¿Y tú crees que estás bien conmigo? Ofrendas inmundas. Y encima me dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te ofendemos, Dios? En que ofrecéis en mi altar, dice el Señor, pan inmundo. Así me están deshonrando ustedes, dice el Señor. La conclusión del Señor, que es la tercera premisa, es, yo no voy a agregar nada más a esa conclusión de parte del Señor, porque solo basta con leerla, ¿no? Estoy en el versículo 8, Malaquías 1, la tercera premisa. Dios termina esta porción dándole a su pueblo un argumento arrollador. Y ya no tenía que decir nada, porque ya no tenía nada que decir el pueblo. Versículo 8 les dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, o sea, lo inmundo, cuando vienes a ofrecer ese tipo de animal, ¿no es malo?, pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás aceptado? Dice Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Es no, pues. ¿Cómo le voy a llevar esto al presidente de la nación? Lo podrido. No, pues no le voy a llevar eso. Entonces Dios te dice, ¿verdad que no lo harías? No, no, Señor. Entonces, ¿por qué vienes y me lo traes a mí? ¿De esa manera me honras? Lo que Dios quiere, y termino con esto diciendo, mis hermanos, para ayudarte a reflexionar en este asunto, lo que Dios quiere es que tú revises la actitud con la que vienes a adorar todos los domingos, la actitud con la que vienes a servir, la actitud con la que vienes a sentarte a este lugar. ¿Cuál es la actitud? Yo no la puedo ver, pero Dios sí la ve.
Pero me temo, mis hermanos, si Dios está hablando esto en esta mañana, es porque Él ve una actitud de ofrendas inmundas. No sé en cuántos de los presentes, no lo sé. Pero Dios está llamando a hacer una corrección, porque el segundo versículo que se leyó de Ageo 2, versículo 15, Dios dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón, piensa bien. Desde este día, le dice el Señor, desde ahora, no mañana, pasado, el próximo domingo, no, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, es decir, antes de que sigas reconstruyendo el templo del Espíritu, como dices que estás haciendo, antes de eso, primero corrige la actitud con la que vienes a adorarme y la actitud con la que vienes a entregarme tus ofrendas cada fin de semana. Tiempo de orar, iglesia. Cierra tus ojos ahí, por favor. No hay más que decir allí. Dios creo que ha sido muy claro para contigo, para conmigo. Ahora está en tus manos, ¿no? Lo que debas decirle al Señor. Yo simplemente voy a orar a nombre de iglesia, pero yo te pediría que ores a nivel personal ahí en tu lugar, ¿no? Señor, y me veo en la obligación de orar como pastor de la iglesia para pedirte a nombre de toda la iglesia perdón, Señor, perdón. Por ser tan irreverente, Señor amado. Por perder de vista rápidamente en medio de la religiosidad. Por perderte de vista rápidamente a ti. Pero eso habla del estado de nuestro corazón, Señor. Por eso te pedimos perdón. Qué fácil sería decirte que no tomes en cuenta este pecado, Señor, cuando sabemos perfectamente que todo pecado tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias va a haber si seguimos menospreciando tu altar? ¿Qué consecuencias habrá para esta iglesia si seguimos, Señor, pisoteando tu altar y trayéndote ofrendas de sobras que nos quedan a nosotros y no son las primicias? Señor, ¿qué consecuencias van a venir cuando cada domingo venimos con un corazón de Caín y no con un corazón de Abel, Señor? Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor. Perdón por tu gracia pisoteada. Perdón por tu misericordia pisoteada. Perdón por la manera como nos amas, Señor. Y nos damos el lujo de menospreciar ese amor para nuestras vidas. Pero gracias una vez más por tu palabra en esta mañana, Señor, que nos redarguye, nos exhorta al cambio de actitud una vez más. Oramos que haya buen terreno, que la semilla haya caído en buen terreno, que en las siguientes, ni siquiera días, en los siguientes minutos empiece a germinar rápidamente, Señor, y produzca un fruto del Espíritu Santo, Señor, para bendición de todos. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.